Señor presidente del Rotary Club Montevideo, estimado Francisco, por tu afectuoso intermedio, mi saludo a toda la comisión directiva y a cada uno de los integrantes de este señalado y muy importante club rotario, señora ex gobernadora, señor ex gobernador, señor embajador de la República del Paraguay, señor embajador de Suiza. Yo voy a hacer una breve presentación cuyo título podría resumirse en Seguridad Pública, una batalla perdida. Adelanto mi respuesta. La respuesta es que no, que la batalla no está perdida siempre y cuando se introduzcan a la brevedad urgentes, profundos y cambios de carácter indispensable. Yo voy a hablar básicamente de la necesidad de la seguridad. ¿Qué dimensiones tiene el concepto de la seguridad? ¿Cuál es el diagnóstico de la seguridad hoy? ¿Y cuáles son las propuestas? Y todo esto en 12 minutos, se los aseguro. Vamos a estar entregando puntualmente a las 14 horas la tribuna para que el señor presidente del Rotary pueda hacer el cierre de esta reunión. El ser humano tiene intrínsecamente una necesidad de seguridad. Los barcos, decía un famoso inglés, están muy seguros en la dársena, pero no fueron construidos para eso. Los aviones están muy seguros en el hangar, pero fueron hechos para volar. El ser humano, al vivir, necesariamente asume riesgos. Vivir es asumir riesgos. Es probablemente por esa razón que busquemos la seguridad como un valor de principio en nuestra vida. El término seguridad proviene de la expresión latina securitas, y de allí securitatis. La seguridad, el estado seguro. Y ustedes verán que se habla de seguridad en distintas dimensiones. Por ejemplo, se habla de la seguridad jurídica, la seguridad vial, la seguridad humana. ¿Qué es la seguridad ciudadana? Nosotros, en nuestro orden jurídico, no tenemos una definición de la seguridad jurídica. Sí tenemos una precisa norma constitucional, que es el artículo 168 de la Carta, que encomienda al Poder Ejecutivo el mantenimiento de la seguridad interna, además de la defensa exterior. Si buscamos en la ley, la actual Ley Orgánica Policial, que es una ley de febrero de 2015, la Ley 19.315, no tiene una definición de seguridad pública. Tenemos que ir a la norma anterior, que es de 1971, para encontrar una definición de orden público, que podríamos tomar como el concepto más cercano a lo que es la seguridad pública. Y en ese sentido, la ley de 1971 definía al orden público como el estado de hecho en que se realizan los valores de la tranquilidad y la seguridad pública. ¿Cuál es hoy la situación de la seguridad en nuestro país? Yo diría que la seguridad hoy es un derecho que está en crisis. Primera parte de la afirmación. La seguridad es un derecho. Lo establece nuestra Constitución en el artículo 7 cuando dice que todos los habitantes de la República tenemos el derecho a ser protegidos en el goce de nuestra vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Pero además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en los mismos términos, enuncia que la seguridad es un derecho. La seguridad en sí es un derecho, pero es además una condición indispensable para la realización de otros derechos. Si yo no tengo seguridad, ¿qué hay del derecho a la vida? ¿Qué hay de mi libertad? ¿Qué hay de mi propiedad? ¿Qué hay de mi honor, en definitiva? Por eso es que se trata de un derecho y, agrego, se encuentra en crisis. Recuerden, de acuerdo a nuestro filósofo y biólogo Clemente Estable, una crisis es una etapa que todos los seres vivimos. La crisis es, de alguna forma, la cruz de los caminos. La crisis no es necesariamente lo que precede un desenlace fatal. Hay crisis que pueden ser oportunidades. La seguridad pública en Uruguay está en crisis y así lo demuestran todos los indicadores objetivos, porque las propias cifras del Ministerio del Interior hablan del crecimiento de los distintos delitos en los últimos años. La seguridad puede ser abordada desde dos dimensiones, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. El aspecto objetivo es lo que las estadísticas nos demuestran respecto de la seguridad. Y en ese plano, las estadísticas en Uruguay tienen dos problemas, que los voy a resumir. El primero, no hay estadísticas oficiales confiables en nuestro país.
las estadísticas son parciales. El Ministerio del Interior es juez y parte en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas. Esto no implica sospechar a priori, pero nos falta en nuestro país una evaluación de carácter objetivo, externa, imparcial, independiente, como existe en otros países. El segundo problema que tienen los indicadores objetivos es que reflejan una parte de la realidad, no reflejan el delito que no se denuncia. A pesar de todo esto, las propias cifras del Ministerio del Interior refieren de un deterioro de la seguridad pública. Voy a mencionar simplemente dos indicadores, los homicidios y las rapiñas. En 1990 se producían aproximadamente unos 200 homicidios por año en nuestro país. Actualmente esa cifra aumentó en un 50%. Estamos en el orden de los 300 homicidios. Es decir, que en una generación Uruguay pasó de tener una tasa de homicidios comparable a la de Suiza, por ejemplo, que tiene indicadores elevados de desarrollo humano, pero que tiene además niveles de seguridad que están más allá de cualquier discusión, ha pasado a estar en el promedio mundial. Uruguay tiene una tasa de homicidios que está en la mitad de la tabla mundial. No estamos tan mal como otros países, pero hemos dejado de estar en la vanguardia. Con respecto a las rapiñas, desde 1990 hasta hoy se multiplicaron en el orden de las 8 a 9 veces, digamos alrededor de un 800% de incremento en poco más de 20 años. Desde el punto de vista subjetivo, que es el otro abordaje de la seguridad, nosotros podemos saber cómo estamos si vamos a las estadísticas, pero también si le preguntamos a la gente cómo se siente. Y en ese sentido, los aspectos subjetivos de la seguridad no son simplemente sensaciones térmicas, sino que se miden, se cuantifican y nos dicen cómo se siente la gente. Y en este plano quiero recordar una encuesta, la última encuesta oficial de victimización que se hizo en este país, que fue en 2011. En el 2011, un 72% de la población decía que, a su juicio, en el último año había aumentado el delito. Un 23% que seguía igual y solo un 3% que había disminuido. Después de este dato no se conocieron más encuestas oficiales de victimización. El segundo elemento que quiero mencionar respecto de la percepción de la inseguridad es que, de acuerdo a un estudio de Naciones Unidas, Uruguay 2014, el 60% de la población hoy considera aquí que es probable, muy probable, ser víctima de delito, y tan solo un 7% que es improbable que sea víctima de delito. Es decir, resumiendo, objetivamente estamos peor, subjetivamente la gente se siente desprotegida y preocupada por la inseguridad. ¿Por qué ocurre esto? Yo voy a mencionar, y no voy a desarrollar, simplemente voy a mencionar 4 problemas que tiene nuestro país y 4 posibles respuestas. Uruguay tiene un problema real de aumento de narcotráfico en una zona, en una región que es de las más violentas del mundo. En el mundo se producen alrededor de 500.000 homicidios por año, un holocausto todos los años. Y de esa mayor parte, los homicidios se producen en América Latina. El aumento de narcotráfico está directamente vinculado al aumento de la criminalidad y de la violencia en el delito. Ese es un primer factor. Un segundo factor. Yo creo que ha habido, en este sentido, una gestión equivocada en las políticas de seguridad, y lo centro en 2 aspectos. Yo creo que, en primer lugar, ha habido una dificultad en el ejercicio de la autoridad. El Estado de Derecho es necesariamente un Estado que aplica la ley, y la aplicación de la ley no requiere de la represión como único y exclusivo recurso. Pero la represión, entendido como un elemento legal y conforme a derecho, es sin duda algo que tiene que ejercerse. La autoridad que no se pierde es autoridad que no se ejerce es autoridad que se pierde. Por lo tanto, creo que ha habido un problema, a mi juicio, de carácter y de raíz ideológico que ha determinado un retroceso en el ejercicio de la autoridad. Y por otro lado, entiendo que hay una falta de apoyo a la policía, falta de apoyo que nace desde algunas normas que tienen que ser, sin duda, modificadas. Hemos, en ese sentido, pensado la necesidad de respaldar al funcionario policial que actúa en cumplimiento de la ley con una presunción de cumplimiento de la ley. Puede haber una variante, una presunción de legítima defensa. El funcionario policial no puede estar esperando a que le disparen para ver si saca el arma y si responde. No puede, un Estado de Derecho no puede someter a los funcionarios que nos defienden con su vida día a día a una situación de ese tipo.
cuando en menos de un segundo tiene que tomar una decisión donde está en juego su vida y la vida del otro. En tercer lugar, he hablado del aumento del narcotráfico y de la violencia. En segundo lugar, de la mala gestión en las políticas de seguridad. Hay un problema de baja efectividad penal. En Uruguay, de cada 100 delitos que se denuncia, se castigan 4. Y de cada 100 que se denuncian, hay 50 o 60 que no se denuncian. Eso técnicamente es impunidad. Impunidad significa que hay una cantidad enorme de delito que no tiene una respuesta estatal adecuada. Y un cuarto problema es el del sistema penitenciario. Somos poco eficaces en el momento de encarcelar y reprimir, y cuando encerramos, encerramos mal. Y los que entran generalmente salen peor de la situación que tenían cuando ingresaron. Esta es la descripción del problema. ¿Cuáles serían las medidas fundamentales para desarrollarlas en 1 minuto y medio? Yo diría que lo primero que se tiene que plantear en nuestro país es una mejora desde el punto de vista de la efectividad en la respuesta penal. Un país que reprime el 4% del delito no puede tener, bajo ningún concepto, niveles aceptables de seguridad pública. En segundo lugar, hay que pensar en el apoyo a la policía, el apoyo a los funcionarios que son encargados de hacer cumplir la ley y que son los que llevan la peor parte y la más pesada parte de la batalla contra el delito. Y el respaldo y el apoyo a la policía pasa no solo por presumir el cumplimiento de la ley, sino por darles condiciones de trabajo dignas, que no es solo mejorar el salario, es también la vivienda, es también cumplir con una protección integral a esos funcionarios. En tercer lugar, es indispensable introducir reformas en el sistema penal juvenil. Nuestro sistema penal juvenil, en este sentido, está reclamando medidas que no solo tienen que ver con la extensión de las medidas de seguridad que deben ser revisadas, sino que hay que pensar en una reforma profunda de lo que se hace, la gestión de la privación de libertad de los menores. Que los menores, cuando salgan del INISA, el sistema de responsabilidad penal juvenil, no lo hagan para ir al CONCAR, luego de haber cometido 2 o 3 rapiñas. Y por último, hay que pensar muy seriamente la necesidad de transformar el sistema carcelario. Transformar de verdad el sistema carcelario, que no es solo construir más cárceles, no es solo dotar al sistema carcelario de más infraestructura. Básicamente lo que se trata es de pensar qué hacemos con una persona para que cuando salga piensen que siendo jóvenes los presos y no existiendo pena de muerte, necesariamente los presos de hoy son los liberados de esta tarde o del año que viene o dentro de 5 años. Una sociedad que es capaz de mirar hacia el futuro y de pensar en términos de una generación la seguridad pública debería revisar qué es lo que está haciendo en materia de privación de libertad. Dicho esto, y para cumplir con lo que me había propuesto de ser puntual, quiero dejar al menos una sensación de optimismo en el sentido que, si bien he dicho que se trata de un derecho en crisis, es perfectamente posible revertir esa crisis siempre y cuando se tomen medidas radicales, es decir, desde la raíz. Les agradezco mucho la atención.